Chicos, vamos a entrarle. Muevan ese chat, el chat es de ustedes, este programa es de ustedes. Ustedes son los que nos ayudan que este live llegue a otras personas y que este contenido llegue a otras personas. Recuerden que estamos subiendo reels. Ayúdennos, por favor, con los reels. Denle un like, compártanlo, descárguenlo de TikTok, pónganlo en sus estados. Ayúdennos a masificar nuestro mensaje, que creo que es un mensaje que vale la pena dar. Y el último reel nos lo ayudó a hacer un amigo de Perú. Así que bueno, vamos a probar cómo nos va con ese reel. Listo. Antes de esto, oiga, yo no sé por qué les presenté esto, pero antes de esto, durante estos días hemos estado viendo una serie de noticias. Estas noticias que ustedes ven acá son como un recopilatorio, déjenme cerrar, un recopilatorio de lo que ha estado más o menos pasando. Miren el libro que aparece, de hecho, recomendando en esta parte. Ahí está, Han Looper y el espíritu que viene de las sombras. Oiga, ayúdennos y apóyennos con este proyecto. Bueno, en semana, esto es como un portal de nosotros aquí en Colombia. Publicaron varias cosas interesantes, ¿no? Hoy publicaron, por ejemplo, cómo el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, recibió una respuesta del astrofísico Avi Loeb tras decir que los ovnis serían como demonios. Recuerdan que una de las noticias, que fue esta, Vance dijo que los extraterrestres son demonios y habló sobre los ovnis y generó una ola de comentarios en redes sociales. Esto se estaba moviendo mucho. Ahora, creo que también esto sucede mucho, dando cortinas de humo para la gente que de pronto se está preguntando acerca, pues, del deplorable gobierno de los Estados Unidos de Trump y su extraña manera de hacer geopolítica, ¿no? Y todo esto ha venido desarrollándose precisamente porque cada vez que hay una decisión importante que tomar para ellos, aparece una pseudo cortina de humo que son los extraterrestres. Pero este es un tema importante. Miren, a mí me parece un salto importante porque ya no estamos hablando de simplemente extraterrestres, sino que ya hay personalidades que están diciendo son demonios. Bueno, eso ya se los dejaré a cada uno de ustedes. Pero lo interesante es que este tema se está moviendo mucho y yo vi el documental hace un tiempo de la era de la información, creo que es de Amazon Prime. De hecho, me tocó pagar eso para poder ver ese documental. Y el documental a mí me decepcionó, pero aparece este señor de Inevitable, del libro de Inevitable, Liu Elizondo. Yo lo leí a él, por ejemplo, hace como 15 años, cuando yo estaba en la universidad. Y yo leía todas esas cosas de él y todo el rollo y siempre me gustaron. Pero siempre me ha parecido interesante esos temas. Ahora, por ejemplo, un general de la Fuerza Aérea vincula a los ovnis, desaparece misteriosamente. Ustedes aquí pueden ver varias cosas, ¿no? Tras punzante afirmación de Elon Musk sobre los ovnis, director del proyecto Galileo señala un problema de seguridad nacional. Y esto, bueno, ha sido pues un tema interesante que se ha venido desarrollando con los días. Aquí vamos hoy a presentarles, y yo les voy a presentar una investigación particular mía, que yo he ido, creo yo, perfeccionando lo que más he podido con el pasar de los tiempos. O sea, no es la mejor, pero no nos vamos a quedar solo con Michael Heiser, ¿listo? Creo que siempre sería interesante hablar de Michael Heiser. Vamos a hacer un expediente interdimensional con esto, ¿listo? Yo ya terminé de estudiar un poco el pensamiento de algunos de los pensadores que les voy a presentar hoy. Muchos de ustedes quizás los conocen. No nos vamos a quedar solo con Michael Heiser. Vamos a visitar a dos nuevos pensadores que creo que traen unas propuestas interesantes y que a mí me han asombrado. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan sobre el astrofísico Hugh Ross. El tipo me parece muy confiable en muchas cosas, aunque yo realmente nunca lo consumí. Pero el tipo es astrofísico y sacó un libro que se llamaba, yo no sabía, se llamaba Luces en el Cielo. Estuve revisándolo, no lo leí todo, estuve revisándolo por partes que se encuentran en internet, y su tesis me gusta. Y también encontré a otros eruditos que, bueno, que quiero compartirles. Y evidentemente pues vamos a hablar de Heiser un momentico. Vamos a hacer una lectura teológica sobre la inteligencia no humana, mito y realidad en la era del fenómeno WAP. Ahora, aclaración, y gracias a Dios mis
mis seguidores, que son poquitos, la manada, la pequeña manada que está en este humilde espacio, es gente inteligente y acrítica. Si ustedes tienen que diferenciar conmigo, háganlo. Si me tienen que decir algo y de hecho tienen mi WhatsApp, díganmelo. Ustedes pueden hacerlo, tal como lo han hecho muchos de ustedes, no. Así que confío en el espíritu acrítico y crítico que ustedes puedan tener en ciertos momentos. Pero yo siempre he dicho que no soy teólogo, ¿de acuerdo? Yo cuando hablo de teología hago aproximaciones teológicas con la mayor de las prudencias con las cuales yo pueda, con el mayor de los respetos, porque si bien respeto el campo ajeno y cuando me acerco a ese campo lo hago y lo trato de hacer con respeto, entonces esa no va a ser la excepción. Yo no soy teólogo, algún día llegaré a ser teólogo, pero no soy teólogo. Lo que yo hago son aproximaciones teológicas. Así que si alguno me va a tratar de hereje por este tema o por el tema que hablaremos acerca de los zombies la próxima semana, pues hermano, guárdese sus apuntes porque pues no tienen sentido, ¿vale? Yo solamente estoy aportándole a un debate que me parece necesario. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a armar un breve expediente acerca de los viajes interdimensionales y las criaturas interdimensionales que se dice que existen, pero hay varias posiciones que nos van a llevar a pensarnos un poco acerca de esto. Hugh Ross menciona que hay material en la luna que deberíamos investigar, definitivamente. O sea, si hay algo que a mí me encanta es tener la posibilidad de salir al espacio e ir a cada uno de los cuerpos celestes, viejo. O sea, literal, yo amo esa idea. Me peleo con el transhumanismo, evidentemente. Yo critico fuertemente el transhumanismo, pero no puedo negar que me encantan las ideas acerca del viaje interespacial. Pero bueno, vamos a desentrañar un poquito este misterio. La anomalía contemporánea. Hay una anomalía que hay que aceptar. Aquí no somos negacionistas. En este espacio yo no soy científico, pero al ser bioeticista tengo que tener algún vínculo con la ciencia, mínimo con la filosofía de la ciencia. Y hay muchos paradigmas que a mí se me han tenido que derribar. Yo era, y lo he dicho siempre con orgullo y con vergüenza, era contradictor de la evolución biológica, del proceso evolutivo, hablemoslo generalmente. Yo hice material en contra de la evolución, yo hice investigación en contra de la evolución, yo usé, de hecho, muchos de los argumentos de Althusser, al que están acribillando, y creo que con toda razón en muchas cosas, acerca de su sionismo y demás. Yo le creía a Althusser cuando era pelado, ¿sí? O sea, mis primeros pasos en la apologética tristemente eran Althusser. Pero yo sé que es estar en contra de una teoría. Y yo sé que es entrar a la academia y tener que meterte con gente, no solo que te la demuestra, sino que te la va a explicar y que son mucho mejores conocedores de estos temas. Entonces, yo decidí no volverme negacionista de lo que es empíricamente comprobable, porque eso no me haría a mí un cristiano objetivo, ¿sí? Eso no me va a hacer a mí un cristiano objetivo. Si me pongo a negar una evidencia, como la existencia de hombres primitivos, bueno, querido, pues ya ahí sí, ya cada quien con su negacionismo. O sea, lo que pasa es que la diferencia es que a mí me llaman hereje. ¿Sí? O sea, no tengo por qué ponerme a negar. Y en el caso de los WAP y de los ovnis, creo que hay que tratar de tener una posición seria, o sea, seria, no extremadamente especulativa, pero sin dejar de negar las cosas que realmente han sucedido. ¿Listo? Lo primero es que hay confirmación oficial, ¿sí? Hay gobiernos y radares militares que reconocen la existencia física de fenómenos aéreos no identificados, esos son los WAP, operando con dinámicas de vuelo imposibles para nosotros. En el documental, este que les decía, de la era de la divulgación, creo que era la divulgación, búsquenlo en Amazon Prime, es caro, eso sí es caro. Liu Elizondo explica muy bien lo que durante años ha venido explicando. Hay una serie de... Él no habla de ovnis extraterrestres, él no le da ese nombre. Él simplemente dice, estas cosas tienen tecnología que logra rebasar la de nosotros por mucho. Y las experiencias más cercanas y más verificables que podemos tener es precisamente todos aquellos
militares que han tenido acercamiento con estos fenómenos ovnis, con posiblemente naves tripuladas o no tripuladas por inteligencias no humanas. Y estos son hechos, o sea, no hay ninguna razón por la cual un gobierno simplemente diga son reales los ovnis porque sí, y durante años la gente que especulaba sobre esto fue llamado locos. La gente que durante años les llamaron locos por creer en este tipo de cosas, de las teorías de la conspiración, hoy resulta que tenían razón. Entonces, Estados Unidos ha tenido que ir desclasificando archivos y todo este rollo, que es lo que ya conocemos. Y los documentales, en el documental este, por ejemplo, aparece Marco Rubio, aparece gente muy crack de los Estados Unidos de América diciendo, sí, son reales. O sea, esto es real. Esto es lo que está pasando es real. Hay lugares en el planeta, y creo que es Michael Heiser el que lo dice, hay gente que ha tenido mínimo una experiencia con este tipo de cosas en su propia comunidad, y bueno, todo este rollo. Entonces, hay un porcentaje de evidencia que podría ser desmitificada con ciencia básica, ¿listo? Pero hay otro porcentaje que no. Y es un porcentaje muy puntual, o sea, que no tiene una explicación más allá de que existan inteligencias no humanas, y no digo inteligencia biológica, sino inteligencia no humana, ¿listo? Entonces hay una confirmación oficial que paradigmáticamente se está dando. Lo segundo que hay que decir es que hay un mito popular. La cultura global interpreta automáticamente estos avistamientos bajo un paradigma puramente biológico e interestelar. Son visitantes de otros planetas, que es lo que generalmente nos dicen, ¿verdad? Este es el paradigma generalmente que atraviesa el mito popular. Ok, si estas cosas son reales, tienen que venir de otro lugar, de otro planeta. Deben venir viajando interestelarmente. Deben ser biológicos, ¿verdad? Pero ¿qué tal que la visión o lo que dice Benz, iba a decir Bob Vance de Refrigeradores Vance de Office. Bueno, este señor Benz, ¿qué tal que en parte sea cierto? O sea, hay mucha gente que se está burlando de eso, y qué tal que sí. El enigma teológico es algo interesante, que es aquí donde queremos hacer ciertos hincapiés. Ante la multiplicación de testimonio de luces y seres, surge la interrogante crítica. ¿Contradice la existencia de inteligencias no humanas la fe cristiana? O sea, ¿es posible que el cristianismo pueda negar la existencia de inteligencias no humanas? La respuesta, mis queridos, es no. El cristiano no puede negar que existan, escuchen esto, no puede negar que existan inteligencias no humanas. Porque de hecho lo afirmamos. Afirmamos que hay inteligencias no humanas. Entonces, claro, tienes un panorama, una anomalía contemporánea bien interesante que analizar. Tienes una confirmación oficial, tienes un mito popular que ha venido desarrollándose año tras año, a los cuales les han llamado locos, pero cada loco es loco únicamente para su era, y para posteriores generaciones puede ser llamado hasta un héroe. Todo el mundo suena loco cuando una idea es nueva en su propia generación, o hereje. ahora, mira, antes a mí me llamaban transfóbico, xenofóbico, radicalista, me han dicho fascista, neonazi. Ahora, entre los propios hermanos cristianos, ahora me llaman hereje. Ahora, llámenme en hereje ustedes, hermanos míos, como monta, ¿verdad? Pero hay gente que literalmente cree que uno es hereje, porque piensa uno distinto. Berraco. Pero a todos los que somos tomados por locos en nuestra época, nos toman por locos, herejes, tontos, etcétera. Pero para una generación posterior, podríamos hasta ser llamados, no sé, iluminados, no sé, digo.
Eso pasa siempre, es la historia cíclica de la historia y de la historia, ¿no? El cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma es algo bien importante. Entonces aquí se presenta algo que postulamos como un falso dilema. Buscar respuestas únicamente en la biología interestelar y en las limitaciones del universo material. Es un falso dilema, o sea, si no es esto o es lo otro, ese es el falso dilema. O sea, no son dos opciones, no es como que tengas que aceptar una o la otra. Y si hay una tercera opción, de hecho, que recoja las demás de manera más objetiva. Por eso nuestra tesis central es que la Biblia ya contempla inteligencias no humanas. La fe cristiana no se ve amenazada por la anomalía. Y eso es importante. Entre más extraño se escucha para un cristiano, escuchen esto. Ay, es que Heiser era un genio. Él decía que si algo es extraño es importante. Claro, si a ti te suena extraña una idea, antes de decir hereje y todas esas cosas que se vienen a la mente, lo que deberías preguntarte es, ¿será importante? O sea, si suena extraño, no será importante, de pronto no tendrá algún grado interesante para darme a mí, a mi vida. Hay una realidad arquitectónica, eventos anómalos que encajan con precisión matemática en las categorías de la realidad espiritual invisible. ¿Sí? Hay eventos que si los estudiamos en la línea del tiempo, entran y coinciden muy bien con cosas que la Biblia ya nos ha dicho que han sucedido. Vamos a verlo. Aquí va el primero. Hugh Ross, el investigador número 1 que les quiero presentar aquí. Ya creo que ustedes lo conocen. Hugh Ross. Él es astrofísico y apologista cristiano. Miembro y fundador de uno de los grupos de apologética más interesantes, o sea, es interesantes, del planeta que se llama Reasons to Believe, ¿no? La postura de Hugh Ross es que su posición es contraintuitiva frente al escepticismo clásico y al imaginario popular ovni. O sea, Ross dice, del 100% de las cosas que suceden como luces en el cielo o de eventos anómalos, fácilmente podemos descartar el 98, el 99%, porque todos tienen una potencial explicación mediante el método científico, ¿sí? O sea, el movimiento de las luces en el cielo, lo que creíamos ver que era un ovni y todo ese tipo de cosas, parecen tener buenas explicaciones científicas. Y es verdad. Pero mira lo que dice Ross. Por eso él hace este razonamiento. Pero ese último 1% parece ser cierto, parece ser real. Entonces él dice que el universo físico no favorece los viajes interestelares frecuentes. Por lo tanto, el fenómeno no es evidencia sólida de vida extraterrestre visitando la Tierra. Eso es lo que nos dice el queridísimo Hugh Ross. Ahora, un tipo tan conservador como él y astrofísico, deberíamos tomarlo un poquito en serio aquí. Porque yo no soy teólogo, yo no soy astrofísico, yo no soy apologista si quieren. Eso lo definen ustedes. Yo no soy nada. Pero este loco parece que sí entiende que es imposible que el espacio permita los viajes interestelares frecuentes. Bueno, en el libro de él, de Luces en el Cielo, él explica por qué el universo allí afuera es completamente hostil. O sea, es muy hostil a la vida inteligente, a la vida biológica en general. Por lo que hacer una navegación interestelar es tener que entrar con una serie de factores y de variables que desconocemos para llegar de un punto A a un punto B. Y que al fin y al cabo, pues el tiempo nos afecte relativamente al lugar en donde estemos, ¿no? Entonces la postura de Rose es esa, es una posición contraintuitiva frente al escepticismo clásico. O sea, es una posición que se pone, ok, no podemos dudar de todo, pero tampoco podemos aportar a un imaginario ovni, porque sí, yo sé que los ovnis son interesantes. Uno de los apocalipsis más interesantes que me gustan después de un apocalipsis zombie sería un apocalipsis ovni. Bro, ver bichos bajar de naves y que tengamos que hacer algo, sería interesante.
por nada del mundo eso está mal, o sea, está cool eso. Pero la posición de Ross es en gran medida muy, muy, muy interesante. Y es una posición conservadora que me parece vital de sostener. El filtro entonces que Ross hace era lo que yo les decía, miren, el 97,9% se puede explicar con términos naturales, con términos humanos y de hecho con fraudes, porque lo es. Hay un reel muy interesante que dice gente que cuando ve un ovni grabando y graban con las peores cámaras que hay. Ahora, hoy que tenemos las mejores cámaras en la historia de la humanidad en nuestra palma de la mano, en nuestro celular, parece que los ovnis o desaparecieron o casi no se dan o algo sucede, ¿verdad? Ross dice eso, o sea, el 99% de estos casos tienen explicaciones humanas, naturales o por fraudes. ¿Mm? Sin embargo, Ross dice que hay una verdad de la anomalía que se puede estar ocultando en el 1%. En ese 1% que le faltaría a Ross. Él hizo este análisis no a la gratuita, o sea, de hecho, él soporta en Luces en el Cielo constantemente la idea de que él leyó miles y miles de documentos. Bueno, ya nos toca confiar en que él cristianamente está aceptando eso, ¿no? Pero me gusta la posición de Rose en el sentido de que, ¿sabes? No todos son ovnis, pero hay un pequeño porcentaje que requiere una breve explicación. Esa breve explicación hacia dónde va a apuntar. Entonces, los casos inexplicables que presentan apariciones o desapariciones y efectos que trascienden la física material se encontrarían en ese 1% que Ross ubica como la verdad de la anomalía o de lo que nosotros, o sea, se ha popularizado como la anomalía. Entonces, el veredicto de los datos con Hugh Ross es que lo inexplicable no apunta al espacio profundo, apunta a manifestaciones de naturaleza espiritual, angélica o demoníaca. Y aquí está uno de los puntos. Claramente el vicepresidente de los Estados Unidos, cuando dice que son demonios, no sé si esté completamente dateado de esto. Este comentario de Fabiola está buenísimo. Fabiola, oye, Fabiola, ya te había visto antes por acá, pero es que estás muy, o sea, estás haciendo unos comentarios buenísimos. Graban con el Nokia del 2000 con cámara, pero con cámara lenta. Es verdad, o sea, y me pasa, ¿saben qué? Me pasa mucho con los eventos poltergeist. A mí me gusta ver videos de esos. El Kuda está por ahí. No sé si a Kuda le gusta eso. Si a alguien le gusta eso, me va a entender. A mí me gusta ver películas de terror, me gusta ver series, me gusta ver videos donde dicen 7 videos que te pondrán la piel de gallina esta noche. Y yo empiezo a analizar el video y digo, bueno, pudieron haber hecho este montaje, pudieron haberlo hecho así, así. Hay otros videos que tú dices, caramba, aquí hay algo. No me asusta fácilmente las películas, nada de eso. Pero me pasa que cuando van a grabar un fantasma, siempre cogen la peor de las cámaras, bro. O sea, literal les toca con la peor de las cámaras. O la cámara de noche, precisamente es la cámara más pixeleada de la vida. Ay, 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 ay. ¿Alguna vez vieron ustedes bienvenidos a DocTops? Hoy les traemos 5 videos de animales inexplicables captados en la selva. Número 1. Yo también DocTops, creo, o Top Dogs, algo así. Bueno, vamos a concentrarnos. Entonces, este es el cierre de Hugh Ross. Lo inexplicable no apunta al espacio profundo, apunta a manifestaciones de naturaleza espiritual. Esa es la posición de Hugh Ross. Ahora, quiero hablarles de Jacques Vallée. El investigador número 2 que vamos a traer aquí a la palestra es Jacques Vallée. El tipo no es cualquier tipo. O sea, yo me preocupé en traerles a alguien que yo dijese, oiga, podemos confiar en el man. Es un científico informático y es astrofísico disruptivo. O sea, es un astrofísico que piensa distinto y como cualquier persona que piensa distinto, generalmente la tratan como loco, hereje y demás. El tipo se ha destacado por eso, ¿verdad?
Básicamente la postura de Jacques Valley, y bueno, y las referencias ahí están, ustedes la pueden ver, sus libros en Passport to Magonia, Dimensions, Wonders in the Sky, es similar a obras como las de Hugh Ross. De hecho Hugh Ross creo que lo cita. Él desarrolló un rechazo frontal a la hipótesis extraterrestre por ser tecnológicamente absurda. Vuelvo y repito. Él rechaza frontalmente la hipótesis extraterrestre por ser tecnológicamente absurda. Los WAPs no tienen sentido estratégico, y les voy a explicar por qué. La premisa central de Valley es que el fenómeno es absolutamente real, escuchen esto, pero no proviene de otros planetas. Es una inteligencia interdimensional que coexiste con nosotros y opera mediante lo simbólico. Aquí se puso bueno este güey. Este güey está... O sea, este man está apuntándole algo que a mí me gusta. Pónganle cuidado, lo simbólico. Ténganse ahí porque este tipo aportó algo muy bueno. El fenómeno, es absolutamente real, pero no proviene de otros planetas. O sea, no vendrían de entidades biológicas, sino que sería para él una inteligencia interdimensional que coexiste con nosotros. O sea, no viene de afuera, está aquí, está entre nosotros. Y lo segundo, opera mediante lo simbólico. Entonces póngale cuidado que lo que pasa con Jacques Valley, póngale cuidado al argumento de Valley, pero pónganle mucho cuidado, por favor. Pónganle mucho cuidado. Aquí no pueden perderse porque si no lo entienden acá, se pierden. Él habla sobre el sistema de control. O sea, él habla de que el fenómeno actúa como un mecanismo interdimensional sobre la conciencia humana. Es un mismo núcleo disfrazado según la cosmovisión de cada época. O sea, básicamente, Valley lo que diría es que es absurdo que exista en términos no explicables, en un sistema de tecnología o en un paradigma tecnológico que no se ha entendido por esa cultura. Lo que Valley dice es que esta entidad interdimensional que habita con nosotros podría estar tomando formas dependiendo también de la tecnología disponible. ¿Para qué? Para que su mensaje siempre sea entendible para quien lo escucha. Valley de hecho cuestiona mucho acerca del hecho de que este tipo de entidades nunca se le presentan, o mínimo lo que parece que nunca se le presentaran a grandes poderosos del planeta, grandes dirigentes, sino que se le presentan a un campesino en el campo en la noche, una persona caminando por ahí que le traen mensajes misteriosos como cuiden del mundo, haceme una capillita. Porque ha pasado, viejo, ha pasado. Sean buenos entre ustedes, únanse al vibrato cósmico. Entonces, y literal, o sea, los relatos son esos. Los relatos parecen ir en código simbólico acerca de tener eco en un mensaje con la humanidad. Fíjense nomás, en la antigüedad, el mensajero habría adoptado este paradigma tecnológico o este sistema de control que Valley propone como ángeles. ¿Sí? Como ángeles. En el medioevo se entenderían más como demonios. En el folclore un poquito más moderno se hablaría de hadas o duendes. O sea, si esta entidad tomara la forma o se comunicara con un campesino en forma de duende o en forma de hada, este campesino tendría más posibilidades simbólicas de transmitir dicho mensaje. Si esta entidad se presenta en medio de un grupo con una serie de creencias, póngale cuidado a lo que voy a decir, muy posiblemente esta entidad interdimensional, según el paradigma de Valley, usaría dichas creencias para parecerse a la creencia, materializar la creencia o el folclore popular y que su mensaje fuese entendible. Finalmente, en la modernidad, tendríamos ya que estas entidades interdimensionales que viven con nosotros se presentarían como extraterrestres. ¿Se entiende? O sea, para Valley, las apariciones han sido siempre iguales. Ahí hablaba Kev del Egipto. En Egipto hay jeroglíficos extraños. Bueno, Heiser diría otras cosas acerca de eso. Pero piénsalo un poco. Si es así, tiene mucho sentido pensar que estas entidades, que estos bicharracos,
se presentarían desde la antigüedad usando el paradigma tecnológico de cada una de esas culturas precisamente para lograr un objetivo simbólico. Síntesis de Bali sería que la modernidad secular no eliminó lo sobrenatural. Escuchen esto, la modernidad secular no eliminó lo sobrenatural, simplemente lo rebautizó como alienígena. ¿Saben en dónde yo escribí eso? En un libro que se llama Como Héroes, capítulo número 1, Nuevos Dioses. La gente no ha dejado de creer, simplemente ha cambiado el foco de su creencia. La gente no dejó de creer en Dios porque ya sabemos que el sol alumbra por sí mismo, que la luna refleja la luz del sol, porque la lluvia no la trae un Dios, sino que es un proceso natural de la Tierra y la condensación del CO2, bueno, todo este rollo. Pero el O2, perdón. Ah, bueno, sí, el CO2. Pero entonces la pregunta es, ¿la gente dejó de creer? No, la gente cambió su creencia. Ahora hay nuevos dioses. En la ficción, en la cultura popular, en el mainstream, tienen nuevos baales y nuevos dioses, aún dentro del mismo pueblo cristiano. Entonces, esta idea yo ya la había desarrollado en algún punto y por eso fue que me gustó tanto Jacques Vallée. O sea, él dice, la modernidad secular no eliminó lo sobrenatural. Y la gente cree que lo eliminó. Simplemente la rebautizó como alienígenas, como WAPs o como ovnis. Y esto solo en los ovnis, ¿no? Entonces, esa es la idea de Jacques Vallée. Y me parece súper interesante y muy valiosa. Vallée implica un análisis puntual acerca de lo que realmente pasa en nuestra época. ¿Cómo vamos en el chat? ¿Bien? El investigador número 3, aquí le va a Noah, que le gusta harto a Heiser. El doctor Michael Heiser, y hay que hablar de él porque el tipo es un genio. O sea, aparte de Rose, que da una posición a mí me parece neutral y conservadora interesante, pero que no termina de resolver un problema, Jacques Vallée se toma el atrevimiento como astrofísico de ponerse un poquito en ese vaivén, ¿verdad? De teorías. Michael Heiser es el que mete las manos para hacer una propuesta ya directa. Heiser era un erudito bíblico en lenguas antiguas, él ya nos dejó hace como un año largo más o menos. Y él tiene una postura en el cual en el marco del Antiguo Testamento, desde la Biblia, desde el cristianismo, ya describe el funcionamiento de inteligencias no humanas interactuando y gobernando. Curiosamente, lo que Vallée rechaza como, porque Vallée no es cristiano, simplemente es astrofísico y desde allí trabaja estas ideas. Pero lo que Vallée está diciendo, viene Heiser a profundizarlo un poquito más. Y es que en el Antiguo Testamento se describen cómo estas inteligencias no humanas ya tienen contacto con los hombres. Ahí tienes a Génesis capítulo 6, si mal no recuerdo, los hijos de los hombres que se acostaron con las hijas de Dios, los hijos de Dios que se acostaron con las hijas de los hombres, perdón. La rebelión en Babel, por ejemplo. Ya todos sabemos aquí, o mínimo la mayoría, saben que los manuscritos del Mal Muerto, los de Qumran y la Septuaginta griega, llegan a un punto acerca de Deuteronomio 32, 8 al 9, en nuestras Biblias que tengan los manuscritos, ¿qué se llaman? Masoréticos, el texto masorético, dice que Dios dividió la tierra o puso los límites de la tierra según los hijos de Israel, pero Israel no existe para Deuteronomio capítulo 32. O sea, no, perdón, sí existe, pero digo, no existe para la época en la que está hablando, que es la Torre de Babel. O sea, en Babel no existe tal cuestión como los hijos de Israel, porque Israel no existe. Heiser hace la investigación y encuentra que en los manuscritos del Mar Muerto no dice hijos de Israel, dice hijos de Dios, los Elohims. O sea, entidades que viven en el mundo espiritual tuvieron contacto directo con entidades, con personas, con humanos en la antigüedad. Y pues de allí, Heiser diría, vienen los Nefilims, que es lo que nos dice la Biblia, que a su vez los Nefilims, al morir en el diluvio, sus espíritus incorpóreos se vuelven los demonios, mientras que los dioses que se rebelaron, los Elohims que se rebelaron contra Dios, serían los que estarían esperando juicio en la subtierra, que están atrapados en el abismo, ¿no? Según Pedro, según una carta de Pedro. La arquitectura del concilio divino es interesante. Entonces, para Heiser, la palabra Elohim no es
reservada para Dios. Para Heiser, y bueno, de hecho no para Heiser, sino para la cultura del judío del segundo templo, Elohim es una descripción de algo que pertenece a un lugar. O sea, Dios es Elohim, un ángel es un Elohim, un espíritu es un Elohim. Lo que pasa es que no todos los Elohim son como Yahweh Elohim. Eso es lo que diría Heiser. En el centro, Heiser diría Yahweh está en el centro, ¿sí? Está en el dominio directo con Israel. Luego vienen los Elohim rebeldes, que es una jurisdicción de las naciones en Deuteronomio. Y venimos también a hablar de la caída tras Babel y el nexo ufológico. ¿Cuál es el nexo entre esta teoría y la ufología? Bueno, querida Jen, esto explica los dioses antiguos y mucho de este movimiento y sus paralelos directos con los humanoides y mensajes espirituales de los avistamientos modernos. No sé si han visto la serie de los apocalipsis del pasado o nuestros apocalipsis del pasado en Netflix. Tiene 2 temporadas brutales. Cómo culturas de diferentes lugares estaban tan interconectadas, unas entre otras, estando tan distanciadas. Y todas tienen mitos o fábulas similares de hombres semidioses que vienen a visitarlos a revelarles conocimiento. ¿Esto no les suena similar a estos eventos ufológicos de entidades que se presentan a decirte, oye, hazme un templo, dile a la humanidad que cuiden el agua, que entren a vibrar con el cosmos y cosas de estas? ¿No les parece similar? Mediamente similar, claro. Ese es el nexo ufológico que haría Heiser con su teoría del concilio divino de los Elohims. Y ahí está Noah, sí, Dios es el Elohim de los Elohims, exactamente, como en el Salmo 82, Dios está en medio del concilio de los Elohims. Yahweh está en medio de los Elohims y dicta sentencias. Él es el más grande entre ellos. Esto no es politeísmo, esto es una jerarquía espiritual bien desarrollada y documentada en el Antiguo Oriente Próximo. Y evidentemente tenemos a nuestro buen querido Lewis, que no me puedo quedar sin mencionarlo, como apologista cósmico y literato. Sí, porque él se desarrolló también como apologista cósmico, o sea, desarrollando ideas apologéticas en algo que se llamó la trilogía cósmica. En Narnia, yo siempre he pensado que Lewis desarrolló ideas básicas de teología, pero en la trilogía cósmica Lewis desarrolló ideas apologéticas, o sea, un poquito más estructuradas. Básicamente, Lewis diría que la vida inteligente fuera de la Tierra nunca ha sido una amenaza para la encarnación cristiana. En el libro de Perelandra, es su segundo libro de la trilogía cósmica, él narra precisamente cómo Perelandra, que es Venus, en su idea cósmica, están 2 entidades que se parecen a Adán y Eva, y cómo un científico tiene que viajar a Perelandra a detener a su ex compañero, que estaba en el primer libro, que se volvió malo, a corromper a estas entidades. Él tiene que ir literalmente a defender a la Adán y a Eva de Perelandra. Y relata cómo posiblemente si se hubiese caído esas seres de Perelandra, Dios, al amarlos y el amarlos tanto, se habría materializado en esta especie. Es lo que dice Sheldon, el joven Sheldon, el chico de Big Bang Theory, pero en la serie cuando él es joven. Él hace una pregunta al pastor en pleno culto y le dice, si los alienígenas son ciertos, ¿Jesús moriría por sus pecados? Y el pastor creo que responde sí. ¿Y se les presentaría como Jesús o en su propia especie? Y el pastor contesta de una manera inteligente, en su propia especie lo haría. Claro, si hubiese otra especie caída en otra parte del cosmos, Dios enviaría logos por ellos. Obviamente si está en su voluntad, ¿no? La posibilidad, por ejemplo, dice Lewis, la posibilidad de razas no caídas y diferentes órdenes espirituales es lógicamente compatible con el Creador. Si existen otras criaturas, Cristo sigue siendo el centro cósmico de su realidad. Y esto es buenísimo. Y hoy, miren, piensen un momento, el día que estos bichos se aparezcan entre nosotros y se rebelen, la gente va a tener que voltear a ver a esta gente que ya no lo venía. Aquí tienen una matriz de convergencia que yo procuro dárselas a ustedes. Ahí tienen a nuestros 4 investigadores.
Lo que piensa Ross, Bally, Heiser y Lewis, el origen del fenómeno, la naturaleza y el abordaje. Este es un resumen. Entonces, el gran insight, ¿cuál sería? Los cuatro desmantelan la hipótesis espacial material. Los cuatro que yo les presenté, Ross, Bally, Heiser y Lewis, desmantelan, la hipótesis espacial material. El fenómeno es otra dimensión de la realidad interactuando activamente con la nuestra. ¿Está el cristianismo apuntando en esa vía? Las implicaciones cósmicas del fenómeno. Colosenses 1, 16, 20 dice que porque en él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles. Esto implica que todo lo creado, sea terrenal, interdimensional o alienígena, entre comillas, está sujeto a su soberanía y redención cósmica. De hecho, el mismo Colosenses dice que seas principados o potestades, ahí dice visibles e invisibles, o sea que lo veamos o no, todo fue creado por él, por el Logos. Eso ya lo vimos en Cristología la semana pasada. Y tengo que decir algo acá, chicos. ¿Se acuerdan de Samuel Pérez Millos? Ahorita me pasaron unos chicos de Instagram Shorts y Reels de creo que varios apologistas ahorita que están hablando de Samuel Pérez Millos, que es dispensacionalista, pero pues ha criticado al Estado de Israel. Y que no, que él es un gran, que hizo una erudición tremenda acerca de Cristología. Y la gente me decía, Giovanni, tú ya has venido hablando de Samuel Pérez Millos. Sí, bro, tienen una serie completa de Samuel Pérez Millos en el canal. Disfrútenla porque Pérez Millos es un tesoro que en Latinoamérica no hemos querido explotar ni nos hemos querido dar el tiempo de leer. Bueno, voy a pasarles el link en un momento para que se suba alguien. Kev, si quieres subirte a hablar, genial. Pues si por ahí está el CUDA, que se suba el CUDA. El principio de Tomás de Aquino básicamente dice que el poder creativo de Dios no está limitado. La unicidad de Cristo, escuchen, el poder creativo de Dios no está limitado. ¿Por qué la evolución limitaría el espíritu creativo de Dios? ¿Por qué razón? Es muy extraño. La unicidad de Cristo en la encarnación posee una eficacia de alcance universal e invisible. Buenísimo. Y este es un comentario interesante, no recuerdo quién me lo hizo en algún live. Me dijeron, ¿y qué pasaría si Jesús bajara de una nave? O sea, que viniera en una nave, ¿no? No pude responder esa pregunta porque yo aquí no soy un teodólogo. Y como me tomé mi tiempo para estudiarla, creo que les traigo una respuesta que me parece a mí es satisfactoria, pero ustedes me pueden decir. ¿Qué pasaría si el retorno de Jesús fuese en una nave espacial y no en un caballo blanco, como lo pronostica Apocalipsis, ¿no? ¿Qué pasaría? Es una pregunta interesante. Esto es básicamente poner a competir a la parusia con el falso contacto, ¿no? El mito, pues evidentemente, en derredor a todo esto, es que hay mucha ambigüedad, demasiada ambigüedad al respecto. El fenómeno WAP es históricamente confuso, es esquivo, es nocturno y basado en mensajes ocultos a individuos aislados. Lo que para mí básicamente sería un contraintuitivo pensar que Jesús usara un método que durante milenios nos ha confundido. O sea, no creo que Jesús no lo pueda hacer. No quiero que no me entiendan. Si Jesús quiere venir en una nave espacial, hermano, Él es y lo puede hacer. Todos sabremos que es Él. O sea, evidentemente quienes estamos alineados con Cristo sabremos quién es Él. Pero el problema está en que yo veo que el evento WAP durante los años, durante los siglos, ha sido un tema oculto, escondido, ya está revestido de prejuicios. No sé si Jesús lo hiciera así, sobre todo porque la Biblia relata que todo ojo lo va a ver, o sea, todo el mundo va a saber que, por lo que más bien, apoyados en el retorno, en Apocalipsis 1:7 se nos dice y se nos declara que todo ojo le va a ver. Su regreso entonces no será un contacto alienígena secreto ni ambiguo, como ha sido hasta ahora, o como se supone que la fantasía de la UAP nos ha querido vender acerca de entidades biológicas, que vuelvo y repito, deben ser entidades no biológicas e inteligentes.
ese evento de la parusia será un evento escatológico, será global e inconfundible. Todo el mundo lo va a ver. Y cuando tú lees Apocalipsis capítulo 1, todo el capítulo 1, parece que hay un consciente, no un inconsciente, un consciente colectivo que cuando vean a Jesús se cumplirán las palabras de Zacarías. Mirarán a aquel al que traspasaron. ¿Cómo la ven? Entonces, evidentemente, el retorno de Cristo parece ser un retorno no solo que todo el mundo lo verá, sino que todo el mundo lo reconocerá ampliamente. Esa ha sido mi investigación. Esa ha sido mi investigación hasta ahora. Aquí hago una advertencia antes de terminar. Hay un peligro en esto y hay que advertirlo. Como cualquier persona como yo que me gusten este tipo de cosas ocultas, de ovnis, extraterrestres y demás. Hay una fascinación indebida con seres celestiales o inteligencias anómalas. Y esta fascinación irracional nos lleva a dirigir nuestro corazón a otro tipo de cosas, a negar la verdad de la fe cristiana en Cristo y a dirigirnos a esas otras entidades, porque creo yo que esas entidades lo están intentando hacer con el fenómeno WAP. Primera de Timoteo 4:1 nos advierte que algunos apostatarán, escuchando a espíritus engañosos. Claro, hay que tener cuidado. No podemos centrarnos en el fenómeno nomás, sino detenernos un poco, darle razonabilidad a esto y filtrar por la fe y las escrituras este tipo de cosas, para no ser al final engañados. Y una directriz, no se trata de pánico ciego ni de negación acrítica de la anomalía. Se trata de discernimiento estricto ante un mito moderno que intenta suplantar muchas veces el lenguaje de lo sagrado. De lo sagrado. Y aquí tengo que hacer validación de que el lenguaje en el que hablo aquí de mitos sí es una creación. Aquí en este aspecto sobre la ufología, sí es una creación que me parece a mí que el enemigo ha permitido para que el ser humano se engañe a sí mismo. Veredicto final: el cristianismo no niega las inteligencias no humanas. Lo que niega absolutamente es que la explicación final del cosmos se encuentre fuera de Cristo. El fenómeno WAP no es una visita exterior de galaxias lejanas, es una narrativa interdimensional interactuando con la humanidad, y las escrituras ya nos dieron el código definitivo para descifrarla. ¿Cuál es ese código? El Logos, bro. El Logos, nada más ni nada menos que el Logos.